Pittsburgh Pirates vs Cincinnati Reds, predicción de apuestas MLB, 22 de septiembre de 2024. Pirates en Reds, Paul Skenes será el lanzador inicial por Pittsburgh. Skenes, en 21 aperturas este año, tiene una efectividad de 2.07 con un whip de 0.98. El novato diestro tiene una tasa de ponches del 32.2% con un 6.5% de bases por bolas. Bolas rodadas al 51.2% con 0.71 jonrones por cada 9 entradas. Hunter Greene será el lanzador inicial por Cincinnati. Greene tiene 24 aperturas con una efectividad de 2.83 y un whip de 1.02. El derecho tiene una tasa de ponches del 27.8% con un 9.1% de bases por bolas. Rodados al 34.7% con 0.69 jonrones por cada 9 entradas. Skenes ha permitido 2 carreras limpias o menos en 6 aperturas consecutivas. Greene regresa después de una lesión en el hombro, pero estará limitado en el número de lanzamientos. El bullpen de los Reds tiene una efectividad de 7.54 en sus últimos 10 juegos. El récord del equipo con Skenes es 10-2 cuando se cotiza entre -100 y -150 con un retorno de +7.3 unidades. El récord del equipo con Greene en casa cuando es desfavorecido con +1-0-0 o más es 4-10 con una pérdida de -5 unidades. Apuesta por Pittsburgh -113. Detroit Tigers vs Baltimore Orioles, predicción de apuestas MLB, 22 de septiembre de 2024. Tigers en Orioles, Brandt Horter será el lanzador inicial por Detroit. Horter ha aparecido en 8 juegos con una efectividad de 2.56 y un whip de 0.83. El zurdo tiene una tasa de ponches del 25% con un 3.4% de bases por bolas. Bolas rodadas al 56.7% con 0.70 jonrones por cada 9 entradas. Albert Suárez será el lanzador inicial por Baltimore. Suárez, en 30 apariciones, tiene una efectividad de 3.60 con un whip de 1.32. El derecho tiene una tasa de ponches del 18.8% con un 7.9% de bases por bolas. Rodados al 35.1% con 0.88 jonrones por cada 9 entradas. Mize en sus últimas 4 aperturas tiene una efectividad de 4.87 con un whip de 1.43 desde su regreso a la rotación. Suárez en sus últimas 3 aperturas ha permitido 11 carreras limpias con 4 jonrones en 13 y 2/3 entradas. El bullpen de los Tigers tiene una efectividad de 3.14 en sus últimos 10 juegos, y los Orioles tienen una efectividad de 5.34. Baltimore en sus últimos 7 juegos tiene un promedio de bateo de 237. Detroit es 23-14 en sus últimos 37 juegos fuera de casa con un retorno de +13.3 unidades. Apuesta por Detroit +114. Atlanta Braves vs Miami Marlins, predicción de apuestas MLB, 22 de septiembre de 2024. Braves en Marlins, Grant Holmes será el lanzador inicial por Atlanta. Holmes, en 23 apariciones este año, tiene una efectividad de 3.84 con un whip de 1.28. El derecho tiene una tasa de ponches del 22.7% con un 5.3% de bases por bolas. Bolas rodadas al 45.1% con 0.77 jonrones por cada 9 entradas. Darren McCone será el lanzador inicial por Miami. McCone, en 9 apariciones, tiene una efectividad de 7.64 con un whip de 1.82. El derecho tiene una tasa de ponches del 11.9% con un 8.1% de bases por bolas. Rodados al 32.5% con 2.18 jonrones por cada 9 entradas. Holmes ha lanzado 2 entradas o menos en 8 de sus últimas 9 aperturas. McCone en sus últimas 4 aperturas ha permitido 15 carreras con 3 jonrones en 17 y 1/3 entradas. Ambos bullpens tienen efectividades cercanas a 6 en sus últimos 10 juegos. Atlanta en sus últimos 7 juegos tiene un promedio de bateo de 278. Miami es 42-14 al over cuando es desfavorecido en casa con +1-0-0 o más. Apuesta al over 8.5 entre Atlanta y Miami. Toronto Blue Jays vs Tampa Bay Rays, predicción de apuestas MLB, 22 de septiembre de 2024. Blue Jays en Rays, Chris Bassitt será el lanzador inicial por Toronto. Bassitt, en 30 aperturas en 2024, tiene una efectividad de 4.16 con un whip de 1.43. El veterano tiene una tasa de ponches del 22.6% con un 8.6% de bases por bolas.
rodados al 40.6% con 0.97 jonrones por cada 9 entradas. Shane Baz será el lanzador inicial por Tampa Bay. Baz, en 12 aperturas, tiene una efectividad de 3.21 con un whip de 1.11. El derecho tiene una tasa de ponches del 20.6% con un 9.2% de bases por bolas. Rodados al 39.5% con 1.07 jonrones por cada 9 entradas. Un FIP de 4.20 implica un aumento en la efectividad si la forma se mantiene. Basit en sus últimas 4 aperturas ha permitido 17 carreras en 27 y 2/3 entradas. Baz ha permitido 2 carreras limpias o menos en 5 aperturas consecutivas. El bullpen de los Rays tiene una efectividad de 2.81 en sus últimos 10 juegos. El récord del equipo detrás de Basit es 0-5 en la carretera cuando se cotiza entre más 1.25 y menos 125 con una pérdida de menos 5 unidades. Toronto ha perdido 7 de 9 en la carretera. Apuesta por Tampa Bay menos 135. San Francisco Giants vs KC Royals, predicción de apuestas MLB, 22 de septiembre de 2024. Giants en Royals, Blake Snell será el lanzador inicial por San Francisco. Snell, en 19 aperturas este año, tiene una efectividad de 3.31 con un whip de 1.08. El zurdo tiene una tasa de ponches del 34.3% con un 10.8% de bases por bolas. Rodados al 42.8% con 0.55 jonrones por cada 9 entradas. Seth Lugo será el lanzador inicial por KC. Lugo, en 31 aperturas, tiene una efectividad de 3.05 con un whip de 1.11. El derecho tiene una tasa de ponches del 21.5% con un 5.9% de bases por bolas. Rodados al 44.3% con 0.73 jonrones por cada 9 entradas. Snell ha permitido 2 carreras limpias o menos en 7 aperturas consecutivas. Lugo en sus últimas 6 aperturas tiene una efectividad de 5.55 con un whip de 1.49 y un alto contacto. El bullpen de los Giants está en buena forma en los últimos 10 juegos. En sus últimos 7 juegos, los Royals tienen un promedio de bateo de 216. El récord del equipo detrás de Snell es 5-1 en sus últimas 6 aperturas en la carretera. KC es 2-6 detrás de Lugo en casa cuando se cotiza entre menos 100 y menos 150 con una pérdida de menos 5.5 unidades. Apuesta por San Francisco menos 105. Arizona Diamondbacks vs Milwaukee Brewers, predicción de apuestas MLB, 22 de septiembre de 2024. Diamondbacks en Brewers, Jordan Montgomery será el lanzador inicial por Arizona. Montgomery ha aparecido en 24 juegos este año con una efectividad de 6.23 y un whip de 1.64. El zurdo tiene una tasa de ponches del 15.1% con un 8.2% de bases por bolas. Rodados al 42.4% con 1.12 jonrones por cada 9 entradas. Un FIP de 4.58 sugiere una posible disminución en la efectividad según su forma. Frankie Montas será el lanzador inicial por Milwaukee. Montas en 28 aperturas tiene una efectividad de 4.50 con un whip de 1.34. El veterano tiene una tasa de ponches del 22.2% con un 9.8% de bases por bolas. Rodados al 41.6% con 1.25 jonrones por cada 9 entradas. Montgomery en sus últimas 9 aperturas tiene una efectividad de 5.68 con un whip de 1.55. Montas en sus últimas 4 aperturas tiene una efectividad de 4.25 con un whip de 1.15 con un alto número de ponches. Sin embargo, Arizona en sus últimos 7 juegos está bateando 270, mientras que los Brewers están en 205. El récord del equipo con Montas en casa es de 3-9 con una pérdida de menos 8.6 unidades. Apuesta por Arizona más 1.06. Los Ángeles Angels vs Houston Astros, predicción de apuestas MLB, 22 de septiembre de 2024. Angels en Astros, Griffin Canning será el lanzador inicial por Los Ángeles. Canning ha aparecido en 30 juegos con una efectividad de 5.16 y un whip de 1.39. El derecho tiene una tasa de ponches del 17.6% con un 8.8% de bases por bolas. Rodados al 40.6% con 1.55 jonrones por cada 9 entradas. Spencer Arrighetti será el lanzador inicial por Houston. Arrighetti en 27 aperturas tiene una efectividad de 4.68 con un whip de 1.43. El novato derecho tiene una tasa de ponches del 26.9% con un 10.4% de bases por bolas.
Rodados al 35.1% con 1.32 jonrones por cada 9 entradas. Canning en sus últimas 4 aperturas fuera de casa ha permitido 17 carreras con 5 jonrones en 23 y 2/3 entradas. Arrighetti ha permitido 2 carreras limpias o menos en 4 de sus últimas 5 aperturas. En sus últimos 7 juegos, los Astros están bateando .266. Houston ha ganado 8 de 9 contra los Angels, con 8 de esas victorias por 2 o más carreras. El récord del equipo con Canning en la carretera es de 1-11. Apuesta por Houston en la línea de carrera menos 1.5 carreras a menos 130. Cleveland Guardians vs St. Louis Cardinals, predicción de apuestas MLB, 22 de septiembre de 2024. Guardians en Cardinals, Gavin Williams será el lanzador inicial por Cleveland. Williams, en 15 aperturas en 2024, tiene una efectividad de 5.12 con un whip de 1.39. El derecho tiene una tasa de ponches del 24.5% con un 9.7% de bases por bolas. Rodados al 39.5% con 0.90 jonrones por cada 9 entradas. Un FIP de 3.70 sugiere una posible disminución en la efectividad según su forma. Andre Pallante será el lanzador inicial por St. Louis. Pallante ha aparecido en 27 juegos con una efectividad de 3.87 y un whip de 1.35. El derecho tiene una tasa de ponches del 18.5% con un 9.9% de bases por bolas. Rodados al 61.9% con 0.66 jonrones por cada 9 entradas. Williams en sus últimas 7 aperturas tiene una efectividad de 6.10 con un whip de 1.43, luchando con el control. Pallante en sus últimas 4 aperturas en casa tiene una efectividad de 2.55 con un whip de 1.30. El bullpen de los Cardinals está en buena forma. El equipo tiene un récord de 5-2 con Pallante en casa cuando se cotiza entre más 1.25 y menos 125 con un retorno de más 3.2 unidades. Apuesta por St. Louis menos 120. Washington Nationals vs Chicago Cubs, predicción de apuestas MLB, 22 de septiembre de 2024. Nationals en Cubs, Jake Irvin será el lanzador inicial por Washington. Irvin, en 31 aperturas este año, tiene una efectividad de 4.07 con un whip de 1.17. El derecho tiene una tasa de ponches del 20.5% con un 6.2% de bases por bolas. Rodados al 44% con 1.30 jonrones por cada 9 entradas. Shota Imanaga será el lanzador inicial por Chicago. Imanaga ha realizado 29 aperturas con una efectividad de 3.03 y un whip de 1.03. El zurdo tiene una tasa de ponches del 25.4% con un 4.2% de bases por bolas. Rodados al 36.2% con 1.46 jonrones por cada 9 entradas. Irvin en sus últimas 2 aperturas ha permitido 2 carreras limpias en 13 y 1/3 entradas. Imanaga en sus últimas 6 aperturas tiene una efectividad de 2.61 con un whip de 0.87. Washington en sus últimos 7 juegos está bateando .221. Imanaga tiene un récord de 7-4 al under cuando es favorito en casa con menos 110 o más. Apuesta por el under 8 entre Washington y Chicago. Seattle Mariners vs Texas Rangers, predicción de apuestas MLB, 22 de septiembre de 2024. Mariners en Rangers, Bryan Woo será el lanzador inicial por Seattle. Woo, en 20 aperturas, tiene una efectividad de 2.85 con un whip de 0.88. El derecho tiene una tasa de ponches del 20.8% con un 2.6% de bases por bolas. Rodados al 40.7% con 1.06 jonrones por cada 9 entradas. Andrew Heaney será el lanzador inicial por Texas. Heaney ha aparecido en 30 juegos con una efectividad de 3.89 y un whip de 1.21. El zurdo tiene una tasa de ponches del 23.6% con un 6.2% de bases por bolas. Rodados al 33.3% con 1.20 jonrones por cada 9 entradas. Woo en sus últimas 4 aperturas fuera de casa tiene una efectividad de 2.92 con un whip de 0.85. Heaney en sus últimas 7 aperturas tiene una efectividad de 3.60 con un whip de 1.17. Seattle ha ganado 9 de 10 contra Texas. En sus últimos 7 juegos, los Mariners están bateando .293 frente al .212 de los Rangers. Apuesta por Seattle menos 117. New York Yankees vs Oakland Athletics, predicción de apuestas MLB, 22 de septiembre de 2024. Yankees en Athletics,
Luis Gil será el lanzador inicial por Ni. Gil ha realizado 27 aperturas en la temporada, entregando una efectividad de 3.14 con un whip de 1.18. El derecho tiene una tasa de ponches del 27.3% con un 12.4% de bases por bolas. Rodados al 37.1% con 0.90 jonrones por cada 9 entradas. Joey Estes será el lanzador inicial por Oakland. Estes ha aparecido en 23 juegos con una efectividad de 4.78 y un whip de 1.20. El derecho tiene una tasa de ponches del 17.8% con un 4.8% de bases por bolas. Rodados al 23.9% con 1.44 jonrones por cada 9 entradas. Gil, en sus últimas 3 aperturas, permitió 2 carreras limpias en 16 entradas de trabajo. Estes, en sus últimas 3 aperturas, permitió 13 carreras con 3 jonrones y solo 6 ponches en 11 y 2/3 entradas. El bullpen de Ni tiene una efectividad de 1.19 en sus últimos 10 juegos. Oakland está bateando 224 en sus últimos 7 juegos. Los Yankees tienen un récord de 36-23 en la línea de carrera en la carretera contra lanzadores derechos con un retorno de más 12.2 unidades. Apuesta por Ni en la línea de carrera menos 1.5 carreras a menos 105. Colorado Rockies vs. Los Ángeles Dodgers, predicción de apuestas MLB, 22 de septiembre de 2024. Rockies en Dodgers, Antonio Senzatela será el lanzador inicial por Colorado. Senzatela, en su debut de la temporada, permitió 2 carreras limpias con 2 ponches en 3 entradas en casa contra Arizona. Estuvo lesionado a principios de 2023 y necesitó cirugía Tommy John. El derecho tiene una efectividad de carrera de 4.88 con un whip de 1.45, con 453 ponches en 682 y 2/3 entradas. Yoshinobu Yamamoto será el lanzador inicial por Los Ángeles. Yamamoto ha realizado 16 aperturas en el año con una efectividad de 2.63 y un whip de 1.07. El derecho tiene una tasa de ponches del 28.5% con un 5.7% de bases por bolas. Rodados al 48.8% con 0.66 jonrones por cada 9 entradas. Yamamoto, en sus últimas 5 aperturas, permitió una carrera limpia en 23 entradas. El bullpen de Colorado tiene una efectividad de 2.98 en sus últimos 10 juegos. Pero están bateando 213 en sus últimos 7 juegos. Los Rockies tienen un récord de 18-12 al under en la carretera cuando se cotizan a más 2.00 o más. Apuesta por el under 8.5 entre Los Ángeles y Colorado. Philadelphia Phillies vs New York Mets, predicción de apuestas MLB, 22 de septiembre de 2024. Phillies en Mets, Zach Wheeler será el lanzador inicial por Filadelfia. Wheeler, en 30 aperturas esta temporada, tiene una efectividad de 2.56 con un whip de 0.95. El veterano tiene una tasa de ponches del 27.9% con un 6.7% de bases por bolas. Rodados al 42.8% con 0.87 jonrones por cada 9 entradas. Tyler McGill será el lanzador inicial por Ni. McGill, en 14 apariciones, tiene una efectividad de 4.08 con un whip de 1.26. El derecho tiene una tasa de ponches del 26.3% con un 9.6% de bases por bolas. Rodados al 39.3% con 0.79 jonrones por cada 9 entradas. Wheeler ha permitido 2 carreras limpias o menos en 9 aperturas consecutivas. McGill, en su regreso a la rotación, tiene una efectividad de 1.93 con un whip de 0.99 en 5 aperturas. Wheeler tiene un récord de 10-2 al under cuando se cotiza en la carretera entre menos 125 o más. Ni tiene un récord de 10-7 al under cuando se enfrenta a un abridor de la Liga Nacional con una efectividad de 3.20 o menos. Apuesta por el under 7 entre Filadelfia y Ni. Minnesota Twins vs Boston Red Sox Juego 2, predicción de apuestas MLB, 22 de septiembre de 2024. Twins en Red Sox Juego 2, Seby Matthews será el lanzador inicial por Minnesota. Matthews ha realizado 7 aperturas en la temporada con una efectividad de 6.31 whip de 1.60. El novato derecho tiene una tasa de ponches del 22.9% con un 4.3% de bases por bolas. Rodados al 41% con 2.70 jonrones por cada 9 entradas. Kutter Crawford será el lanzador inicial por Boston. Crawford, en 31 aperturas, tiene una efectividad de 4.19 con un whip de 1.10.
El derecho tiene una tasa de ponches del 23% con un 6.7% de bases por bolas. Rodados al 33.4% con 1.73 jonrones por cada 9 entradas. Matthews, en sus últimas 3 aperturas, permitió 7 carreras limpias con 4 jonrones en 13 entradas. Crawford, en sus últimas 5 aperturas en casa, tiene una efectividad de 5.14 con un whip de 1.18, lanzando a contacto. El récord del equipo con Crawford es 4-12 en casa con una pérdida de menos 10.3 unidades. El récord del equipo con Boston es 18-26 en casa contra un equipo ganador con una pérdida de menos 11.4 unidades. Están bateando 193 en sus últimos 7 juegos. Apuesta por Minnesota menos 125 en el juego 2.